Y bueno, este fue un poco el proceso, y también participó Karma Torrent, que trabajó toda una parte, digamos, inicial donde dejar el cuerpo suelto a través del katsugen y otras técnicas. Y luego ahí se abría un espacio tanto de debate como de discusión, pero también de lecturas y también de vídeos del archivo que situaban esta mirada sobre el cuerpo ritual. Y bueno, si cada vez que os hablo de esto es para daros un poco un contexto que no solamente de cómo colocamos actividades como proyectiles que llegan y se plantan en un sitio, sino como todo esto es parte de un proceso de relaciones con mucha gente en nuestro entorno, ¿no? Este vídeo en concreto lo editó Tony a partir de las imágenes del taller. La idea de ritual, la idea de trance, d'èxtasis, què passa en aquell moment, no? Entre la consciència es desploma, cauen les coses i entres en un espai diferent, no? La respiration devient difficile, les yeux se révulsent. Els rituals aquí són uns altres i els altars sacrificials són uns altres, no? I el que succeeix és que no tenim la consciència per veure-ho, no? I si igual si la tinguéssim ens separaríem, no? Però si els cossos entren en trepidació, entren en moviments així, però potser és per una màquina, o entren en repeticions constants, potser també és per un procés productiu, o es queden catatònics, però igual és perquè és una pantalla. La idea és la del viatger, no? Jo crec que és el tema fonamental, no? El viatger es fa en el viatge. En aquest sentit, quan fem això hi ha una obertura molt gran i una atenció, perquè esclar, ja no és la cosa, ja no és la representació de tot, hi ha una obertura i hi ha una atenció per el que pot passar, per distingir, discernir la gent, els llocs, quan sí, quan no, quan em quedo, quan me'n vaig. Comencem a obrir-nos i a ser sensibles a coses que normalment no estem. I en aquell moment comencem a veure. No? En aquell moment que fem això comença la percepció, comença la contemplació, no? I ens deixem guiar per mirades, deixes guiar per somnis, deixes guiar per estades, llocs, no? Hi ha una cosa que és fonamental, que és l'experiència directa. En el món de les idees és difícil posar-se d'acord, no? En el món de la contemplació d'imatges projectades és estàtic, no? I l'experiència és mediada per una imatge, no? Per molt que es pugui ser com una visió, no? En taller dic són visions, anem a tindre uns somnis, no? I el món de l'experiència directa aquesta té que venir a través del corticol, o a través de la respiració, o a través de la música, no?
Bueno, y podríamos seguir mostrando más imágenes o documentos de las distintas actividades, filtradas a través de estas categorías. Por ejemplo, si queremos ver qué tipos de seminarios se han hecho, aquí nos explicamos un poco para que lo quiera entender mejor qué consisten los seminarios. Aquí tenemos todos los seminarios que han tenido lugar desde el 2001, de los que hablaba Toni, sobre documentación, archivo y diseminación. Bueno, por ejemplo, otro seminario para nosotros fue muy importante en sus inicios, fue un seminario que queríamos partir de un libro que en su momento marcó unas pautas entre los creadores de la danza en Estados Unidos, que fue Ways of Ways of Seeing, de John Berger, en 1974. Entonces se buscó retomar esta edición, la idea del libro, no tanto la idea del libro, sino los contenidos de este libro, y situarlos en los años 2000. E invitamos a José Antonio Sánchez, invitamos también a Xavier Antic, invitamos también a personas como Tony Serra mismo, Rick Alsop, Lisa Nelson, e intentamos situar esto en un espacio de debate, en las maneras diferentes de acercarse. Es decir, no solamente pensar y reflexionar sobre lo que es la danza, entendida como una situación de técnica o de representación del cuerpo a través de espectáculos, sino también dónde está el pensamiento, dónde está también la investigación, de dónde venimos también con este tipo de pensamiento, en todo lo que se ha llamado después la danza posmoderna, etc., ¿no? Es decir, todo esto hemos ido como buscando maneras de abrir y al mismo tiempo hacer que esto no se quede como un lugar cerrado, sino también cómo otras personas pueden acceder a través de seminarios, encuentros, debates. Y esto ha sido siempre esta función de los seminarios. A pesar de que de alguna manera siempre hemos tenido también la idea de que para tener un seminario que pueda funcionar también hay que tener tiempo para hacer una reflexión a puerta cerrada, en la cual se nos permita primero situar las preguntas, situar también las cuestiones, y luego a partir de aquí también ir como abriendo hacia el público, hacia personas interesadas, etc., ¿no? Es decir, no tanto producir servicios, sino primero de todo darnos nosotros la posibilidad de entender el servicio está muy bien, pero cuáles son los contenidos de este servicio, ¿no? Es decir, esto que ahora todo es más fácil, ¿no? Es decir, todo está en el supermercado y es como etiquetado y ya está, ya se ha vendido, ¿no? Pues no. Yo creo que no es esta la manera de funcionar de un centro como este. Como he dicho, este bloque de documentos está clasificado según la manera de estructurar los contenidos en el animal. Por lo tanto, otro filtro son los ejes temáticos de los que ha hablado Toni. Y en realidad lo que hace es agrupar todas las actividades según correspondan a formación, a creación o archivo. Ya que en el animal siempre ha habido toda una reflexión en torno a, como ha dicho Toni, a cómo documentar y cómo diseminar las distintas prácticas artísticas. Y otro apartado que hemos incluido, que hemos llamado colaboradores, porque creemos que era el término que podía englobar a todos los participantes que han pasado por el animal. Aquí encontramos un listado de todas las personas que han trabajado allí, ya sean creadores, teóricos, compañías de danza. Los que tienen asteriscos son los que tienen un breve currículum. Este ha sido otro trabajo a realizar que ha tenido más o menos éxito, porque yo pedí a todos los colaboradores que enviaran un breve currículum y esto es lo que tenemos ahora. Como veis, ha sido mucha gente la que ha pasado por allí. Quería detenerme en Julian Hamilton, que como habéis visto estaba presente en École de la Baleine y que ha participado en múltiples actividades en el animal. Aquí, cuando clicamos en el colaborador, lo que hace es nos filtra los documentos en los que esa persona ha tomado parte. Es decir, es un filtraje, es como si fuéramos al buscador y clicáramos aquí. En vez de filtrarnos los documentos según las actividades, nos los filtra según los documentos. Entonces aquí tenemos la tipología, la actividad en la que ese documento
a la que ese documento corresponde, etc. La fecha, bueno. Yo quería detenerme en... El Code de la Valén. Vale. Bueno, The Open Book fue un laboratorio en el que tomaron parte Julian, Sašo Podgoršek y Pep Ramis. También estuvo muy bien documentado. Bueno, la propuesta fue dirigida a Julian y Julian pidió a Pep Ramis y a Sašo. Sašo es una persona que trabaja también a partir del vídeo y cine y se trabajó los tres durante este proceso, pero la iniciativa fue hacer partícipe a Julian de hacer este laboratorio y bueno, se trabajó dentro de un espacio más bien abierto, de ellos tres, cada uno proponiendo diferentes lugares, tanto del cuerpo como también de la mirada, como también de los materiales a desarrollar, y ahí se ha dado origen a esta documentación que en gran parte fue hecha a través del propio Julian. Es decir, Julian Hamilton, para quien no lo conozca, es una persona que viene del teatro, después hizo danza y después a partir de aquí empezó a desarrollar sobre todo un trabajo más creativo a partir de la danza. Es una persona que ha desarrollado mucho trabajo como solista, pero también muy relacionado con músicos, con artistas visuales, con también ideas casi bien de la pieza efímera, es decir, la pieza que existe se da en la circunstancia del espacio propio donde se presenta y luego él tiene un archivo increíble de todos sus trabajos y sus obras. Es decir, es una persona que ya de por sí parte de su idea de lo que es la creación tiene que ver cómo mantener un archivo de documentación que se relaciona con lo que son sus procesos. Ahora voy a mostrar una pequeña edición que hizo Julian. Ahora sí me oye mejor. Perdón. De hecho, bueno, falta el documento original, que es un DVD con su carátula y que contiene más fragmentos. Pero bueno, ahora quería detenerme en este que me parece muy interesante. Autumn, the descent of birds. The plain curved, the hill mounted, the hand on the wall, the wall brushed by the hand on the wall. Hours and the eyes open, hours and the eyes closed. Thought head, fish out to left, head out to left, fish lands on house, fish lands on hand touches wall stone, sand, brush. 3 at the end of the house waits. Spring again and again and again and again, like an answer to a question. Autumn like age. Seasons flutter. Fluttering the winter stills. Immaculate one. Eye to the distance. Eye to the future. Back to the past. Past, a meter behind the back of the body. Moving like a thoroughbred. Shining like a tuned limb. Muscled like a forest. Passionate. Like water evaporating. Breach the dam. The breath held, the body submerged. Swimming down, down, down to the foundation.
gap between the bottom of the wall and the base rock. At the other side, the held breath bursting, the lungs taut, rib bending, flat plane arched and curved, rib finally letting go, breath from the people, thousands, making millions upon millions. Durante todos estos años, en el Animal a la Esquena también hemos tenido gente que ha venido por una cuestión de escritura, entre ellos una persona como Scott de la Junta, no sé si tenéis referentes de él. Scott actualmente está trabajando con Forsyth, William Forsyth, en la cuestión de ver cómo, de alguna manera, un archivo como el de Forsyth puede servir o no como también herramienta para entender cómo es su trabajo dentro de la coreografía, de la escritura, de la danza. Y Scott ha ido pasando varias veces también en residencias, y es una de las personas también que nos ha hecho reflexionar sobre cómo también invitar a otras personas que no directamente trabajan sobre una idea de creación como espectáculo, sino más bien como una reflexión sobre la escritura desde el cuerpo, ¿no? Y una de estas personas que hemos invitado en su momento fue Katrina Brown. Katrina Brown ha sido una de las alumnas de unos primeros másters que se hicieron sobre escritura, bueno, no tanto sobre escritura, sino sobre, digamos, sobre danza, nuevas tecnologías, que se hacía entre Ámsterdam, Rotterdam. Eran como 3 instituciones trabajando juntos sobre una cosa que se llamaba Dance Unlimited. Y con Katrina se nos pidió si podía ella venir a hacer aquí unas prácticas y, bueno, aquello que dice sí, porque también está la idea de intercambiar con otras instituciones a diferentes niveles. Y creo que el trabajo de Katrina es muy interesante a muchos niveles. Últimamente también este trabajo de escritura a partir de la danza, ya lo veréis por qué digo escritura, también ha empezado a desarrollarlo como herramienta para trabajar y aplicarla con los niños a través de un sistema más pedagógico, didáctico, diría. Bueno, aquí es la presentación. Tira para adelante, si quiere, vaya. Sí, va un poco lento todavía. Vale, ahora.
Bueno, entonces aquí podéis ver toda como he dicho, todos los colaboradores que han pasado por allí. Y ahora me quería centrar un poco en estas otras tres pestañas de las que os he hablado antes, que nos permiten acceder a los documentos que ya están colgados. Esta que hemos llamado ediciones contiene todas aquellas obras o trabajos que de alguna manera están editados y que además coproducidos por la Animal a la Esquena. Porque, bueno, no lo he dicho antes, pero una de las características de los documentos de este archivo es que casi todos se hallan en bruto. Son grabaciones que se han hecho en el animal y que se han guardado tal cual y apenas, bueno, no se han editado, salvo estas que aparecen aquí o las entrevistas de las que luego hablaré brevemente. Como podéis ver, aquí hay muchos trabajos de Sites of Imagination, que fue uno de los proyectos muy importantes coproducidos por Animal a la Esquena, de los que hablaba antes Toni. También tenemos, por ejemplo, el vídeo que hemos visto antes de Toni Serra, o este que se llama Humano Caracol, que es un documental que hizo Isiar Rozas del trabajo de Steve Paxton, que es muy interesante. Bueno, voy a centrarme un poco en Sites para que Toni explique un poco en qué consistió este proyecto, que tuvo lugar en 2007. Bueno, Sites es parte del trabajo que se hizo durante todos estos años en la red del Mediterráneo. Ya dije que en el 2004 empezamos a colaborar con el DBM y luego a partir de aquí hemos ido colaborando con diferentes organizaciones, estructuras, centros, en la manera también de hacer que el trabajo de los creadores se refleje en maneras de intercambiar o en maneras de producir pequeñas piezas o en maneras también de hacer que se creen laboratorios de esto, de prácticas y de maneras de desarrollar un intercambio. Sites, perdón. Previo a Sites hay un proyecto que se llama El Viaje. El Viaje se hizo solamente con 3 organizaciones y esto nos permitió trabajar con un número de unas 15 personas que se empezó en Cagliari, bueno, se empezó en Italia, en Cerdeña, luego se movió al Animal y terminó en Lisboa. Y a partir de ahí buscamos fondos europeos, como siempre hay que buscar recursos y nos emplazamos a crear como 4 o 5 piezas diferentes relacionadas con 5 países diferentes en los cuales un creador o varios creadores participaban en este trabajo. La idea fue Sites of Imagination porque participa de lo que fue el libro de Italo Calvino, Las ciudades invisibles, en los cuales también, como situamos ahora, la manera de entender la ciudad, las diferentes culturas de la ciudad, los diferentes contextos, y buscar esta mirada entre el norte y el sur del Mediterráneo, y de qué modo también ciudades como Beirut, el Cairo, o podría ser otras ciudades del Mediterráneo, del sur, han sido como remapeadas, resituadas, recambiadas a través de conflictos, a través de diferentes momentos históricos de su propia trayectoria. Y para nosotros fue trabajar con un equipo solamente español. Estaba Isiar Rozas, Germán Jauregui, Idoia Zabaleta y Elena Albert. Y a partir de ahí ir a buscar con Beirut una ciudad de encuentro y desencuentro. En un momento dado se reunió tanto trabajo y tanta información que decidimos hacer una edición de un libro, que es este, que está digitalizado también. Sí. Y este libro es un trabajo de encuentro con otra gente de allá de Beirut, sobre todo un grupo de teatro muy joven que se llama Zukak, con el cual después el Animal también ha ido colaborando en otros proyectos. Y este libro es solamente un testimonio de lo que fueron los procesos en una ciudad como Beirut en el año 2006, justo pocos meses después de la invasión israelí, y encontrarnos allí con una situación de una ciudad devastada, con fronteras muy claras dentro de la propia ciudad, los confines, pero no fuimos allá en plan de buscar como periodistas información sobre el acontecer de lo que son estos sucesos que reclaman cualquier tipo de atención de los medios de comunicación, sino al contrario, ir a las personas, ir a quienes están allí, fundamentando su vida y su permanencia en una ciudad a través de su propio trabajo en el arte escénico y en el encuentro con un público y en esta manera de entender lo que son estas zonas casi, diríamos, de emergencia, ¿no? No tanto emergencia por la guerra, sino emergencia por el hecho de estar ahí resistiendo en su trabajo, ¿no? Y es un libro que también está basado en una documentación de fotos de Germán Jauregui, que estamos ahora viendo. Germán Jauregui ha sido bailarín durante muchos años y cercano colaborador de Wim van de Keibus. Para quien conozca, Wim van de Keibus es otro referente europeo. Y Germán estuvo trabajando todo su proceso a través de fotos
Y luego es una escritura colectiva, es un Creative Commons, el libro está publicado sin derechos de autor, es decir, todo el mundo se lo puede bajar. Y bueno, está muy bien porque es nuestro llegar, pero también el recibir de estas personas a nosotros en procesos de cómo orientarnos una ciudad, cómo mapearla, cómo caminarla. Y esto fue. Y esto es un libro que viene después de lo que fue el propio trabajo de edición. Esto es parte del catálogo de lo que fue el trabajo de las 4 organizaciones o 5 organizaciones que participaron, con cada obra y con cada pieza que se presentó. Y luego hay las piezas que se hicieron, que fueron 5, que fueron de gira a los diferentes lugares de Europa. Pues, por ejemplo, fueron Eslovenia, Italia, Portugal, Francia y, bueno, el Animal. En el Animal, en realidad, a través de Gerona y la Merced y una serie de colaboradores que tuvimos allí, pudimos encontrar el lugar para hacer esto. Y fue sobre todo el lugar donde se terminó la producción. Fueron 3 semanas muy intensas de producir las 5 piezas y al mismo tiempo de presentarlas al público antes de salir de gira. Es decir, de alguna manera es la única vez, creo yo, que el Animal se ha situado en un espacio de producción propia o de coproducción, de la cual estamos hablando de casi de tener 25 personas constantemente durante 3 semanas o 30, participando en 5 equipos a la vez y al mismo tiempo buscando la manera de estrenarlo en todas las condiciones mejores que fue este proyecto de Sites of Imagination. Bueno, mostramos un momento así, pero es como para decir que el Animal sí responde a también todo esto que hablamos de los procesos, pero a lo largo también del trabajo nuestro y de buscando fondos siempre o europeos o a nivel catalán, en Cataluña o en España, aquí encontramos una ayuda de AECID, del Ministerio de Asuntos Exteriores, AECID, la Agencia Española de Cooperación y del Ministerio, que nos permitió, bueno, trabajar mucho más a fondo sobre este tipo de residencias. Estas son imágenes de la pieza 4 itinerarios y otras fotos, y a partir de la cual se creó el libro. Bueno, todas estas piezas están colgadas en el archivo. El otro apartado, el que mencionaba antes, es el de las entrevistas. Ahora mismo solo hay estas que veis. En realidad hay muchas más que están por añadir al archivo. Y es de los pocos materiales, como digo, que están editados. Bueno, el editaje es muy simple, simplemente se ha limpiado, ¿no?, de cortes un poco peores. Y la entrevista forma parte del proceso de documentación que se realiza en el Animal. Normalmente tenemos un protocolo para documentar cada actividad, sobre todo los procesos creativos, que consiste en... por un lado, se le da al creador una cámara para que documente un poco su proceso desde su punto de vista, después se le realiza una entrevista y después se documenta la presentación pública que realiza con público, con el posterior debate. Y bueno, pues aquí tenemos fragmentos de entrevistas realizadas a distintas personas que han trabajado allí, como Jordi Galí, que también es otro creador que ha estado mucho en el Animal, Jordi Casanovas, colaborador de Malpelo, Leo Castro, también miembro de Malpelo actualmente, o Ayer Hernández y Sia Rozas, que han sido las alumnas de la primera promoción del MACAP, del máster que tuvo lugar en el Animal. Y por último, esta pestaña, que hemos llamado Docs Online, filtra los documentos de manera que podemos acceder a todos los documentos que ahora mismo están accesibles, tanto audios, que son todos estos, sobre todo los seminarios, sobre todo están documentados casi todos con audio. Pero luego también, bueno, esto corresponde a los programas de mano que vemos aquí, vídeos, etc. Se pueden filtrar los documentos según el formato, a través del buscador. Hay diferentes tipos de búsqueda, para maneras de ordenarlos, etc. Y bueno, aquí, como he dicho antes, esta sería la otra parte que contiene la información práctica.
con los créditos del animal en la esquena y del archivo, los distintos enlaces a los colaboradores del animal, el apartado para suscribirse y un contacto. De manera que si ahora, yo qué sé, si algún día tenéis alguna duda o queréis contactar con nosotros, pues podéis hacerlo a través de este mail. Y bueno, creo que más o menos es todo en lo que concierne al archivo. Como digo, todavía no está, bueno, no creo que se acabe nunca, es un trabajo como infinito, pero la idea ahora mismo de todos los vídeos, que hay, como he dicho, casi 700, hay únicamente 50 en la red. Y la idea es que, bueno, no sé, alcanzar, no sé si el 50%, pero por lo menos intentarlo. De todos los vídeos, que como hay muchos que son muy íntimos porque corresponden a procesos creativos y por eso tampoco creemos que lleguen a estar colgados, y otros, pues, con el tiempo estarán también accesibles. Bueno, y a nivel, bueno, también lo que se ha hecho es mandar cartas a todo el mundo para pedir también el derecho de hacer público bueno, ahora con toda la cuestión jurídica también hay que hacer mucha atención de cómo cuelgas las cosas y de qué manera esto se difunde a nivel público. Y esto también ha sido un largo proceso de mandar la carta correspondiente, que sea una carta que acompañe un documento jurídico, etcétera, etcétera. Y no todo el mundo responde al momento, ¿no? Claro que no. Entonces también esto lleva un proceso y muchos meses de espera y al mismo tiempo de insistir, ¿no? Sin que esto sea avasallador, ¿no? Claro, porque también a la hora de colgar ciertos documentos necesitas el permiso del creador, por lo tanto, bueno, es todo un proceso complejo. Sí, bueno, desde el creador hasta la gente que participa en un taller, su cara aparece o desaparece, también te puede poner un problema ahí, ¿no? Entonces todo esto está ahí, que está buscándose regular, y a partir de ahora también entender cómo hacer que la gente, cuando se documenta la actividad, ya afirmen que sí que ceden los derechos de su propia imagen. Bueno, el archivo se ha hecho público en septiembre, por lo tanto lleva muy poco tiempo activado, y ahora estamos viendo un poco cuál está siendo la respuesta por parte de los usuarios, y estamos un poco a la espera de ver qué recepción tiene. Y si yo, una de las preguntas que me hago, porque he pasado mucho tiempo dándole vueltas y también soy usuaria de archivos de esas características, es, bueno, si como herramienta de consulta es útil, o que, bueno, no sé, qué interés puede tener o hacia quién. Y no sé si también quería como compartir esa cuestión con vosotros. No sé si normalmente buscáis documentación en internet, si os parece que si encontráis carencias o bueno, no sé cuál es vuestra opinión al respecto. Y si conocíais este archivo, no creo. Porque yo, por ejemplo, una de las motivaciones que me llevó a hacer este archivo era precisamente la dificultad a la hora de encontrar documentación, ¿no?, sobre las artes escénicas en concreto. Y bueno. Exactamente, es decir, bueno, yo como usuario, que también recientemente soy usuario del archivo, yo lo utilizo últimamente, no todo lo que me gustaría, pero es muy difícil encontrar realmente sitios en internet donde se agrupen específicamente información que tenga relación con las artes escénicas y artes colaterales, por decirlo de alguna manera. Sí. Y es muy... O sea, yo os tengo que dar las gracias personalmente y en nombre de la profesión si cabe, porque es un archivo interesantísimo, no solo por lo que le contiene ahora, aunque ciertamente aún contiene pocas cosas, pero el tiempo dirá hasta qué punto podemos llegar, que espero que sea muy lejos. Pero además es que es un hub muy estimulante y muy interesante hacia muchísimos sitios, por la lista de artistas que hay, por la tipología de trabajos, por lo que sugiere que en principio va a haber, etcétera, etcétera. Es para mí uno de los mejores archivos en este sentido que se pueden encontrar en la red, y realmente te abre a una infinidad de información y una infinidad de posibilidades de encontrar y de linkar artistas y personalidades profesionales, etcétera, etcétera, y documentación
en que ya no es tan solo lo que el archivo en sí es, sino lo que a través del archivo puedes Sí, llegar. puedes llegar. ¿No? Yo os lo recomiendo desde el usuario, al margen de todo lo que es esta actividad, como usuario, os lo recomiendo para todo aquello que le interese las artes escénicas, la investigación, el qué es lo que pasa y cómo trasciende todo el arte escénico a la vida, en las vidas cotidianas, en las profesionales. Yo os recomiendo el archivo, pero muy, muy fervorosamente. Y sí, espero que continuéis, espero que este archivo pueda crecer y espero que el tiempo realmente haga que sea un referente clave, ¿no? Se me ha olvidado mencionar la parte más de texto, y que es donde se refleja un poco toda la parte que vincula la práctica con la teoría, ¿no? De lo que hablaba Tony de cómo desde el cuerpo se puede llegar a una reflexión más teórica. Y bueno, aquí encontramos varios PDFs, muchos es lo que llamo tarjetón de actividad, que es esto. Pero bueno, hay muchos textos, por ejemplo, aquí tenemos el reader de un seminario de Rick Alsop, que utilizó para el MACAP, y bueno, y entre otros, por ejemplo, aquí unos textos de Mercè Saumell utilizados para su seminario. Bueno, en fin, hay también infinidad de textos y de ensayos que merecen la pena también. También ensayos de las estudiantes del MACAP, como su resultado final de sus estudios. En fin, que también hay mucho material para leer, ¿no? Y muy interesante. Por ejemplo, tenemos mucha documentación de Rabi Emroué, que es un artista libanés muy interesante que pasó por el animal y nos cedió muchos de sus escritos. Claro, están casi todos en inglés o francés, pero bueno, él también hace toda una reflexión sobre qué es para él el teatro, sobre toda la situación política en el Líbano, y también como es muy interesante en él cómo a través del teatro y del artefacto teatral cuestiona toda la cuestión política, ¿no? Y en ese sentido fue un poco referente también el animal, ¿no? También hay muchas imágenes de su paso por el animal, lo que pasa es que todavía no hemos podido colgar los vídeos. Bueno, es uno más entre... Bueno, en realidad yo creo que el archivo, cuando uno se lo mira con un poco de calma, no tanto los contenidos que hay de cada materia, o los materiales de las actividades que se relacionan con las actividades, sino la manera de entender un archivo como abrir sustratos y capas, ¿no? Es decir, como de repente no es solamente una cuestión lineal y un plano horizontal en el cual todo está como abierto y expuesto en una mesa, sino que hay muchas capas ahí. ¿Sí? Por ejemplo, para mí una mesa no es suficiente para entender lo que son los contenidos de algo, ¿no? Entonces, cómo vas penetrando ahí y a través de esto cómo vas también haciendo tu propio viaje a través de informaciones que te llegan, ¿no? Entonces también el archivo ha sido un poco esto, situar un espacio en el cual tú puedas navegar. No es obligatorio navegar de una manera lineal o por... Bueno, claro, hay categorías muy claras por nombres o por tipología de actividades, pero también tú puedes navegar a través de una cosa te lleva a otra, a otra, a otra. Bueno, un poco como un Google, ¿no? Bueno, un Google, un buscador. Pero en realidad lo que más me interesaba a mí decir es que yo creo que la mirada hacia las artes escénicas actualmente es muy transversal y al mismo tiempo también abre lugares donde incluso alguien como un neófito puede encontrarse con materiales que le pueden hablar, ¿no? Es decir, no solamente a nivel de los... Por esto estoy un poco siempre con una gran resistencia a decir que el arte escénico corresponde al espectáculo, sino no. El arte escénico actualmente se habla desde el proceso, se habla desde un lugar de conocimiento y que la práctica en sí también nos puede atraer a un lugar de reflexión sobre lo que es nuestro ámbito social, nuestro contexto, la manera de entender y de leer y por lo tanto cómo todo esto se va situando y va creando una arquitectura de la famosa mirada, ¿no? Porque efectivamente se ha publicado un libro que se llama Las arquitecturas de la mirada, pero para esto yo creo que el animal ha ido como buscando esto, sobre todo, y siempre ha habido un constante interrogarnos, no solamente sobre el hecho de proponer actividad, sino también interrogarnos sobre quiénes son estas personas, de qué manera circulan en el animal o por el animal, y de qué modo esto también va creando un proceso acumulativo, pero que también se disgrega, no es un proceso acumulativo a nivel del sistema capitalista para acumular riqueza, sino al contrario, un modo de acumular para también hacer un lugar de resistencia de alguna manera, ¿no? Y esta fue la idea, porque yo creo todavía ahora que el cuerpo sigue siendo un lugar de resistencia a muchas cuestiones, ¿no? Que nos habla desde otros sitios.
por otro lado también me gustaría decir que el animal a la esquena, como el archivo, no es solo... Son un referente, para lo que a mí respecta, conceptual. Es de una manera de hacer, de una manera de pensar, de una manera de sentir, de una manera de transformar no solo la escena, sino lo que la escena pretende transformar a través de ella respecto a las vidas de las gentes que ven esos espectáculos, podemos decirlo así, ¿no? Por tanto, el animal es uno de esos pilares que existen en lo que se refiere a todo lo que es creación escénica y nuevas formas expresivas, fundamental, considero, en todo el panorama de las artes escénicas del Estado español y mundial, ¿no? Y en ese sentido también es muy interesante poder analizar, ver y reflexionar y consultar todo lo que de este centro sale a través del propio archivo y a través de la propia web del animal, ¿no? Y toda la gente que colabora con ellos, que realmente son excelentes, unos artistas y una serie de profesionales maravillosos que, por otro parte, si no los conocéis, os invito a que realmente profundicéis en sus trabajos y en sus maneras de pensar y concebir el arte escénico y la vida en sí misma, ¿no? Elena, Toni, muchísimas gracias no solo por lo que nos habéis hablado hoy aquí, sino por hacer posible que este archivo exista. Gracias, de verdad. Y hasta la próxima. Y suerte. Gracias. Gracias.